Nos vamos a poner en contacto, ya está en línea, con el doctor Diego Pereira, médico especializado en tecnología, autor de La Salud del Futuro. La tecnología que usan de procesamiento del lenguaje natural a través de la inteligencia artificial es una rama de esta inteligencia que se enfoca en permitir que las máquinas computadoras comprendan, interpreten gran cantidad de datos del lenguaje y usan modelos estadísticos identificando patrones. Pero no me voy a meter en el tema, sino que lo voy a saludar al doctor Pereira. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Y preguntarle primero si esto que acabo de decir está más o menos acertado en lo que se propone, esto de utilizar, o usaron, en este caso porque lo hicieron los japoneses, inteligencia artificial para detectar las alteraciones del lenguaje de pacientes con Parkinson. Sí, es tal cual como lo que acaba de decir, pero lo más impactante de la noticia es que no es que el algoritmo se programó para este fin, sino que el algoritmo lo detectó por sí solo. Es así. Uno cuando hace diagnóstico de Parkinson, por ejemplo, hoy los médicos nosotros, lo que hacemos es ver cuando al paciente le empieza a temblar la mano, o empieza con toda la sintomatología, ¿no?, que uno ya conoce del Parkinson. Realmente llegamos tarde porque ya se instaló todos los síntomas, ¿no? Es una enfermedad que hoy tiene cura parcial porque se controlan los síntomas y hay algunos estimuladores neurológicos que pueden ayudar. Pero lo que pasó con esta tecnología de inteligencia artificial es que el algoritmo, tal cual como usted dijo, empezó a analizar cómo hablan las personas, a través de escuchas, a través de teléfonos celulares. Entonces hizo un experimento en donde se empezó a escuchar muchísima gente y esas conexiones, esos audios, se los conectaban con la evolución de estas personas y con los diagnósticos médicos a ver si encontraban algo, ¿no? De la parte de dislexia, ACV, que ya sabemos eso, ¿no? Cuando uno empieza a hablar mal, uno lo asocia con una ACV o que algo está pasando. Pero lo que encontraron es que las gentes que hablaban con oraciones más cortas y utilizaban muchos verbos en esas oraciones, vieron que a la larga eran diagnosticadas con Parkinson. Esto se vio en un periodo corto de tiempo, y esto lo detectó solo la computadora, que hacía escuchas de audios y automáticamente lo linkeaba con la salud de las personas a ver si había una variación. Verbos y adjetivos me había parecido... Perdóneme, habían analizado la inteligencia artificial que utilizó su propia inteligencia para detectar esto, había notado el aumento de verbos y adjetivos en el lenguaje de las personas. Exacto, no utilizaban tantos conectores, nexos coordinantes, no utilizaban tanto como los que estamos utilizando nosotros en una conversación armónica y normal. Y lo impactante es que lo detectó solo la computadora. La computadora dijo: mirá, me acabo de dar cuenta de este patrón que se está repitiendo en esta gente que está diagnosticada de Parkinson en un futuro. Entonces, y de repente ahora pateó el tablero de los diagnósticos del Parkinson, porque nosotros hasta hoy, hasta la bibliografía actual médica que tenemos hoy en el mundo, el Parkinson se detecta cuando empiezan a temblar las manos. Claro. Y ahora lo que estamos viendo es que vamos a llegar antes al Parkinson cuando notemos este cambio en el habla de las personas. Que eso es lo impactante de la noticia, ¿no? Que una computadora hizo un descubrimiento que el ser humano no había hecho hasta este momento científico. Y en cuanto a la posibilidad de, anticipado ya el evento Parkinson venidero, ¿se puede darle al paciente algún tipo de preparación médica, química para ir atenuando eso o demorándolo? Exactamente, sí, uno puede ya empezar a medicar en forma precoz para no tener que llegar a instalar con todos los síntomas ya instalados, y eso lo que hace es que el tratamiento sea mucho más fácil y mucho más efectivo, sobre todas las cosas, que las personas no lleguen a temblar y a quedar paralizadas, básicamente. Entonces, llegando muy temprano a todo esto y empezando con los medicamentos muy temprano, el pronóstico es súper distinto y es mucho más favorable. El paciente de Parkinson tiene un momento de arranque en su vida, me refiero a si hay más cantidad en la juventud o en la edad avanzada de los seres humanos, la afección por esta alteración. Sí, es más frecuente verlo en los pacientes adultos mayores, hombres, mujeres, indistinto, pero lo que también se vio, por paralelo a todo esto, que quizás no tiene que ver con la inteligencia artificial, es que esta gente que desarrolla Parkinson se vio que tiene una alta carga genética positiva para desarrollarlo. Motivo por el cual, si yo me voy mucho más antes que la inteligencia artificial, que empiece a ver cómo yo hablo, una persona cuando nace, yo ya podría
saber si esta persona a futuro puede desarrollar o sea, está predispuesta a desarrollar un Parkinson o no, ¿no? Claro, porque claro. En los genes está también escrito de alguna manera. Qué increíble, ¿no? Tanto temor que le tenemos a la inteligencia artificial por las cosas que uno se imagina, pero que la inteligencia artificial en este momento ya está dando pasos tan tremendos para ayudar, en este caso a la medicina, es como para decir, bueno, esto que ha llegado para que esté con nosotros para siempre es una cosa favorable, por más que tengamos el miedo del futuro de Terminator, no es el caso porque es imaginación toda. ¿Y acá cómo trabajan en la Argentina con esto, doctor Pereira? Acá se están utilizando en salud solamente se está utilizando la inteligencia artificial para ver comportamientos de cómo los pacientes acuden a las consultas médicas, por ejemplo. Uh-huh. Un descubrimiento que se hizo hace poco tiempo, que yo trabajé en ese equipo de trabajo, uh-huh, fue que los días que más cancelan los pacientes a la cita médica, supongamos que yo le programo una cita médica para dentro de 2 semanas por una consulta de dermatología o lo que sea, se ve que los días que los pacientes cancelan son los días que llueven. Entonces, eso sería un repositorio de datos, que justamente la mayor cantidad de cancelaciones se veían los días que llovían. Sí. Entonces lo que se hizo fue conectar el turnero online, por donde uno saca el turno online, sí, conectarlo con el pronóstico del tiempo, con Weather Channel. Entonces lo que se vio que los días que se pronostica que en una cierta zona geográfica, por ejemplo ahí en Mendoza, va a llover, sí, directamente no se programan turnos presenciales, porque ya saben que los pacientes van a cancelar, sino que se programan turnos por telemedicina, a los que realmente se puede ver por telemedicina, ¿no? Y mañana que sale el sol, bueno, ahí sí habilito todos los que puedo hacer presenciales. De esa manera se logró una efectividad mucho mayor a la hora de la presencialidad, ¿no? Entonces, un algoritmo detectó eso, que dijo, los pacientes están cancelando porque justo coincide que este día está lloviendo, y eso lo analizó solo el algoritmo, que fue mágico. Extraordinario, por un lado, pero yo le había consultado realmente si los estudios que hicieron en Japón acerca del desarrollo de este, ¿cómo dijo usted?, algoritmo para detectar casi, y usted lo explicó recién, desde el momento del nacimiento de la persona puede aplicarse. En la Argentina eso se puede desarrollar, hay que hacerlo, sí, ¿cómo funciona? Sí, estos test genéticos se pueden hacer acá en Argentina, son a muy bajo costo. Hace unos años esto era una tecnología que salía muchísimo dinero. Hoy es escupir en un tubo, es una muestra de saliva donde yo analizo los genes y puedo ver 400 variables genéticas de qué tipo de enfermedades o qué factores uno tiene en su genoma, ¿no? Para decirle a muy bajo costo, o sea, las prepagas las no lo cubren, obviamente, pero quizás hay gente que puede llegar a tener acceso. Estoy hablando de precio actual, hoy hablando de junio 2023, sí, son unos 75.000 pesos aproximadamente que sale este test, que te evalúa 400 variables genéticas. Por ejemplo, yo este test me lo hice y sé que soy alérgico a un medicamento para bajar el colesterol, que se llama simvastatina, ¿no? Sí, por supuesto. Yo nunca la recibí este medicamento porque tengo el colesterol normal, pero si mañana tengo el colesterol elevado y mi cardiólogo o mi cardióloga me quiere dar este medicamento, le tengo que decir, mirá, no, porque me salió un test genético que soy alérgico. O sea, me estoy anticipando a una potencial alergia y terminé internado por una alergia mayor, por ejemplo, por si consumo un medicamento que soy alérgico. O sea que ya de base, yo desde chiquito podría estar diciendo, mirá que esta persona en un futuro va a desarrollar cáncer de próstata o cáncer de mama y es alérgico a tal medicamento. Ya en la historia clínica debería figurar eso con un test genético a muy bajo costo, y de esa manera nos ahorraríamos un montón de costos en salud, ¿no? Y mejoraríamos la calidad de las personas, pero abismalmente. Pero como usted está presentándolo, es una cosa como si fuera del futuro, pero está ocurriendo ahora. ¿Cómo cree usted que puede llegar a hacer un test más accesible para la gente en general y también para las obras sociales, que son las que se encargan de pagar esto? ¿Qué hay que hacer si es que nosotros, los comunes, podemos hacer algo sobre esto? Miren, yo creo que es una cuestión de sentarse y hablar con personas que hagan economía en salud y hacer la cuenta final, ¿no? Es decir, ¿cuánto me implica hoy en costos personas que tienen cáncer de próstata, cáncer de mama, en tratamientos, en diagnósticos, en internaciones, en todo lo que las complicaciones que me traen alrededor, todo este tipo de patologías? Contra el estudio, claro. Contra hacer este estudio, claro, que obviamente va a ser muchísimo más barato de los costos que hay en salud. Una cama en terapia intensiva hoy está aproximadamente unos 500.000 pesos por día, solamente acostarse como si fuese un hotel. Ni hablar, o sea, se cobra todo en la obra social, ¿no? Te cobran la gasita,
el enfermero, el médico, el tratamiento, los antibióticos son de alto costo. Entonces, en un partido de fútbol le gana por afano, ¿no? Esta tecnología. Total. Entonces, yo creo que es hora de sentarse hablando en un papel de ministro de Salud, de ministra de Salud, de epidemiología, etcétera, y decir, esta tecnología, si yo la hago en forma temprana, puedo pesquisar un montón de enfermedades y acompañar durante todo un proceso ya de una edad temprana a estos pacientes que potencialmente podrían desarrollar, porque en su genoma hay una predisposición, no dice que sí o sí lo voy a tener, sino que hay una predisposición a tal que cosa. podría llegar a tenerlo, entonces se los acompaña en forma temprana. Pero bueno, acá también está lo ético, lo moral. Si realmente yo quiero saber si voy a tener una patología, es como que, no sé, queremos saber si dentro de 5 años voy a tener cáncer de próstata o voy a tener Alzheimer, por ejemplo, o Parkinson. Pero eso por eso parte del paciente, pero yo creo que, claro, por otro lado, por lo que usted explica, la versión de tener la enfermedad en contra de o versus el análisis es una tarea distinta de la opinión del paciente. Me parece a mí, yo creo que hasta podría hacerse y tenerse en un archivo, qué sé yo, privado, hasta el momento de ser necesario verlo. Digo, por esa misma, qué sé yo, digo, sensación que puede llegar a tener un paciente en querer o no querer saber que le van a pasar las cosas. Totalmente. O sea, si la tecnología es usada para el bien y para el bien de los seres humanos, yo creo que es positiva por todos lados. Pero bueno, es cuestión de sentarse, hablar. Son temas que hay que tocar en las mesas de discusión de los que gestionan la salud actualmente en todo el mundo. En muchos países ya se está haciendo esto, pero bueno, es simplemente ver un sistema de salud, actualmente en Argentina que estamos en crisis económica. Sí. Creo que esto es una de las soluciones que pueden llegar a empezar a abaratar cosas y a mejorar la calidad de las personas, sobre todo, que es lo que más interesa. ¿Usted dónde está trabajando, doctor Pereira, en este momento? Yo ahora coordino la terapia intensiva del Sanatorio Güemes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No en vano me cantó con tanta seguridad el costo de la terapia intensiva, porque está dentro. Doctor, yo le agradezco muchísimo esto, ha sido interesante, pero por varias razones. Primero, porque le dijimos al principio de ir frenando esta angustia que nos genera la inteligencia artificial. Y por otro lado, por la data que usted ha manejado acerca de los análisis que se están dando para ya tener una visión en el futuro de cómo va a comportarse un ser humano. Le agradezco tantísimo este tiempo, doctor Pereira. Gracias a todo el equipo por ahí, un abrazo. Adiós. El doctor Pereira, del Güemes, es médico especializado en tecnología, autor de La Salud del Futuro, y nos habló acerca de la tecnología del procesamiento del lenguaje natural como rama de la inteligencia artificial que se enfoca en permitir que las computadoras comprendan, interpreten grandes cantidades de datos y ya prevean que la persona puede tener en el futuro Parkinson.